Bienvenidos a La Clave. En primer lugar, me gustaría disculpar la ausencia de varios invitados que estaban previstos para estar con nosotros en este coloquio, que finalmente no ha sido posible contar con ellos. Se trata de don Antonio García Trevijano, que ya ha tenido una intervención esta mañana y está descansando. Tampoco hemos podido contar finalmente con Dalmacio Negro ni Hermann Terz, por cuestiones personales que les han impedido estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos adelante. Me presento en primer lugar. Yo no soy, evidentemente, José Luis Balbín, soy Javier Torros, pero La Clave continúa siendo La Clave. Y continúa siendo lo que ha sido siempre. Estamos aquí en Teatro Avenida, en Santo Domingo de la Calzada, en la cuna de la lengua española. Y hemos elegido esta ubicación dentro del Simposio Internacional El Consenso Político de Genera el Idioma, porque estamos precisamente en el área donde nació la lengua española. Dentro de este debate creo surgirán muchas cuestiones a las que esperamos dar respuesta, tales como: ¿está la forma de hablar condicionada por el statu quo político? ¿Por qué el consenso político degenera el idioma? ¿Es la deformación de las lenguas una cuestión que es privativa del español y de España, o es algo que sucede también en otros lugares del mundo y con otras lenguas? ¿Podría un cambio del lenguaje en la sociedad impulsar un cambio político? Intentaremos dar respuestas a estas preguntas y a otras muchas que sin duda irán surgiendo a lo largo del coloquio. Paso a presentar a los invitados. Don Gabriel Arriaga, buenas tardes. Buenas tardes. Nacido en la localidad valenciana de Utiel, es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense, ha cultivado el ensayo, la novela, la poesía, el periodismo, ha colaborado en los diarios El País, Diario 16, El Mundo, La Razón, en la actualidad escribe en el diario ABC, es colaborador habitual en programas radiofónicos en Cadena COPE en el pasado, en la actualidad en esa radio. Colabora también ocasionalmente con Radio Libertad Constituyente. Ha sido Premio Nacional de Literatura y González Ruano de Periodismo. Es autor de 4 novelas, de las que Blues de Invierno es la última, por el momento. Y ha publicado también varias obras sobre el pensamiento de Baruch Spinoza, La Sinagoga Vacía, que fue acreedora del Premio Nacional de Literatura al que hacíamos mención previamente, y también de Blaise Pascal. De hecho, sus 2 últimas obras publicadas son Sumisiones voluntarias, la invención del sujeto político de Maquiavelo a Spinoza, y Blaise Pascal, La máquina de buscar a Dios. Una primera impresión sobre la película, don Gabriel. Bueno, estamos ante una película modélica de la técnica guionística de David Mamet. La película está filmada por Levinson, pero en rigor debe considerarse más una película de Mamet que de Levinson. Mamet, como todos ustedes saben, es probablemente el guionista más brillante del Hollywood de los últimos 40 años, y de algún modo, para los que somos aficionados al cine, nos fue básicamente descubierto por una película que es casi un manifiesto, que es The House of Games, Casa de Juegos, en la que todo el guión, en aquel caso también la dirección del propio Mamet, está basado en la idea de que lo que aparece oculta, de que la presencia es siempre ocultación, que no hay nunca presencia pura ni ocultación pura, nunca verdad pura y falsedad pura, sino efecto de verdad, efecto de ficción y por lo tanto distorsión del sujeto que es sometido a sus imágenes. En La Casa de Juegos eso estaba continuamente provocando los giros continuos de guión, y aquí, ¿cómo decir?, no hay sorpresa, no hay giro de guión. De hecho, la película está hecha muy poco después del escándalo de Clinton, por lo tanto, parte de la anécdota Clinton, parte de la situación de la Guerra del Golfo, y a partir de ahí lo que nos enseña Mamet es algo que yo creo que es fascinante. Él después lo ha prolongado. Para mí, la obra maestra de Mamet es una película muy teatral que se llama Oleana, precisamente sobre la capacidad de destrucción de los mitos de la corrección política. Lo que aquí, a fin de cuentas, nos está dando Mamet es esa perspectiva en la cual incluso aquel que está rigiendo
las imágenes a través de las cuales se provoca la distorsión de los sujetos que son sometidas a ellas, acaba siendo la víctima de sus propias imágenes. Y hay un momento en que considera que la imagen es más importante. Volveremos sobre la cuestión de la corrección política más adelante, sin duda alguna. Continuamos presentando a nuestros invitados. Don Roberto Centeno, buenas tardes. Muy buenas tardes. Nacido en Salamanca, es doctor, ingeniero de minas y doctor en ciencias económicas. Catedrático de Economía de la Escuela de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid. Es autor de Economía del petróleo y del gas natural, El petróleo y la crisis mundial y de Economía para ingenieros. Ha sido colaborador habitual de los diarios El Mundo y Expansión. En la actualidad colabora con una columna semanal en los periódicos digitales elconfidencial.com y diariorc.com. Colaboró con la campaña de Donald Trump a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en la captación del voto hispano. Es el coordinador del equipo de economistas que ha destapado el falseamiento de la contabilidad pública que desde hace años realiza el gobierno de Mariano Rajoy, y por esta razón recientemente ha captado la atención de varios medios de comunicación internacionales al asegurar que el actual gobierno español ha arruinado a los españoles con una deuda que se va a prolongar durante las próximas generaciones, y en la actualidad participa también todas las semanas en Radio Libertad Constituyente. Don Roberto, ¿cuál es su primera impresión acerca de la película que hemos visionado? Bueno, la película, como yo no tengo la sensibilidad probablemente que tiene mi amigo Gabriel Albiac, la película vista desde un, desde un espectador normal, digamos, de base, la película me ha parecido una película regular, un poco, digamos, exagerada, digamos, una caricatura un poco de cómo los medios de comunicación pueden, bueno, de personas que están detrás de los medios de comunicación, mueven a estos medios de comunicación, y estos acaban convenciendo a una buena parte de la población. Y esto lo que sí me lleva a, en otro orden de ideas, mucho más serio, mucho más grave en cuanto a sus consecuencias, a lo que viene haciendo Mariano Rajoy Brey, engañando a los españoles desde el mismo día que puso el pie en la Moncloa. Aunque luego después lo expondré, si es que tenemos tiempo para ello, con un poco más de claridad. Primero empezó prometiendo una serie de cosas que no ha cumplido ninguna. Rajoy no ha dicho una sola verdad desde que tomó la primera comunión. Y la verdad es que la verdad en España es justo lo contrario de lo que dice Rajoy, y una de las cosas más claras, y que todos ustedes la conocen y que además la han sufrido y la están sufriendo en sus bolsillos, es lo primero que dijo, que iba a bajar los impuestos, cosa que era la intención que tenían por otra parte, porque el ministro de Hacienda, que entonces pensaba que iba a ser ministro de Economía y de Hacienda, pero luego lo fue así, el señor Montoro, Cristóbal Montoro, que fue antiguo alumno mío, me lo explicó 3 meses antes, en un programa de televisión precisamente, en La Vuelta al Mundo, me dijo que iban a bajar los impuestos, me dijo además que sabían perfectamente que la cifra que Zapatero estaba dando de déficit no era del 6%, sino que era del 9,5%, y que iban a hacer un montón de cosas que luego hicieron justo lo contrario. Bien, lo primero que hizo el señor Rajoy, como ustedes recordarán, es poner la cara muy triste y decir que bueno, que lo que se habían encontrado era mucho peor, mentira, porque me lo había dicho Montoro, pero además es que todos los economistas que tienen 2 dedos de frente lo sabíamos desde mediados de año, que lo que Zapatero decía que iba a ocurrir con el déficit, etcétera, era mentira. Y que no tenía remedio, puso una cara muy triste, la cara muy triste así que pone con la barba, dice que no tenía más remedio que subir los impuestos, es decir, hacer justo lo contrario de lo que había prometido. Y dice, vamos a ver. Pero ¿cómo puede tener, yo lo que pensé cuando vi, cómo puede tener este tío la santa de vergüenza de decir que de un presupuesto de 450.000 millones de euros, 450.000 millones de euros, de los cuales 100.000 millones son puro despilfarro, no puede recortar 20.000 millones y nos tiene que subir los impuestos a los españoles? Bueno, a partir de ahí, no voy a seguir, pero les doy esta primera pincelada. Nos ha estado contando toda una caterva de mentiras, de que nos
y que en el momento actual se traduce a decir que hemos salido de la crisis, lo cual es falso, y sin embargo los medios, es decir, todos los medios, un poco, en esto sí que es muy parecido lo que relata la película, todos los medios están señalando de que efectivamente, de que sí, de que estamos saliendo de la crisis, pero bueno, ¿cómo que estamos saliendo de la crisis? Vamos a ver. Le voy a dar a ustedes una cifra que lo van a ver muy claro, esto hasta un niño de primaria se da cuenta. ¿Ustedes se creen que un país o una familia que por cada euro de riqueza que crea, es decir, por cada euro de PIB que crea, se endeuda en 2,5 euros, que es lo que nos está pasando a nosotros, ese país está saliendo de la crisis o está yendo hacia el abismo? Es obvio que está yendo hacia el abismo. Y eso es lo que está haciendo Mariano Rajoy el año pasado, el anterior, bueno, los anteriores mucho peor todavía. Pero en este momento, ¿cómo puede decir este tío que España está saliendo de la crisis cuando por cada euro de riqueza privada de PIB creado, si es que hacemos como que nos creemos que el PIB que nos dicen es verdadero, que luego si tengo ocasión hablaré de ello y si no pues no hace falta. Pero quiero que tengan esto muy claro en la cabeza. ¿Cómo si por cada euro de riqueza creada nos endeuda a las generaciones futuras, a nosotros, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos en 2,5 euros, cómo puede tener la santa cara dura de decir que está saliendo de la crisis? Lo que ya no entiendo, y eso probablemente Gabriel Arrach podrá explicarlo mucho mejor, que de eso sabe mucho más que yo, dice, bueno, es que esto, que es tan obvio, bueno, es que los medios no lo analizan, es que no analizan nada, porque la mayor parte de la gente que hay en los medios, por no hablar de las tertulias, que no sé quién decía esta mañana una cosa que muchas gracias, que es verdad, lo mismo hablan de la teoría cuántica, que de la Charito y de cualquier otra cosa. Es decir, son una banda de ignorantes que no hay por dónde cogerlos. Bien, entonces, lo cierto y verdad es que los medios le siguen la corriente, le siguen absolutamente la corriente. Y cuando este tío dice, hemos crecido, la última, ya termino, dice, hemos crecido el año pasado, por ejemplo, ahora seguimos lo mismo, o mejor todavía, hemos crecido el 3,2%. Dice, bueno, primero, eso es mentira, porque todas las cifras que ha ido dando Rajoy desde el año 2012, 4 años después han sido corregidas las del año 2012, las del año 2013, hasta ahora, y resulta que habíamos crecido la mitad de lo que habían dicho. Pero es que, aun suponiendo que hacemos como que nos creemos que hemos crecido al 3,2%, eso es en términos monetarios, queridos amigos. En términos monetarios significa en euros de hoy. Pero claro, ¿qué ha pasado en el año 2016? Pues que la inflación ha sido del 1,5%. Por lo tanto, en términos reales, que es lo único que importa de verdad, hemos crecido, si hacemos como que nos creemos la cifra oficial, el 1,7%. Bueno, y esto lo entiende cualquiera, es decir, si usted crece al 3,2% y los precios le crecen al 1,7%, su crecimiento real es del 1,7%, que es casi la mitad. Bien, dicho esto, pues yo ya te cedo la palabra. Quiero decir lo que veo de similitud entre la situación económica y política también de España, pero la económica es la que yo mejor conozco, bueno, pues que es lo mismo. Hay una serie de personas que cuentan unas historias inventadas, en este caso Robert De Niro podría ser Rajoy, el otro podría ser el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística, los medios lo cuentan esto a los españoles y los españoles se lo creen. Ah, sí, quería decir nada más una cosa. El otro día publicó una nota en 2 o 3 asociaciones regidas un poco en la órbita de Cáritas, de que el 70% de los españoles se han empobrecido. Y es que es verdad. O sea, si uno analiza cómo han evolucionado las rentas, cómo la clase media ha perdido el 40%, no con Rajoy, en todo el periodo de crisis, desde el 2008 hasta ahora, ha perdido el 40% del valor de su patrimonio. Y los salarios han bajado en términos reales del orden de un 12 o un 14%. Que además han perdido tanto más, porque eso es una media, han perdido tanto más cuanto más bajos eran esos salarios. Hoy salarios de 600 euros son los normales, son los que está creando el señor Rajoy. Bien, entonces, en este sentido sí que veo un paralelismo muy grande con la película, que por otra parte me ha parecido floja como película.
Bueno, la película simplemente pretendía ser un punto de partida para establecer posteriormente un coloquio sobre el tema de debate de la degeneración de la lengua a causa de las manipulaciones lingüísticas de los sistemas políticos. Si os parece, continuamos con la presentación y finalizamos con don José Papí, alicantino, abogado y economista, empresario. Vive en el extranjero desde 1996, ha pasado por distintos países a lo largo de su trayectoria profesional, ha vivido en Sudáfrica, en Londres, estuvo también de vuelta en España unos pocos años y lleva ya en Bruselas desde hace bastantes años ya. De hecho, es corresponsal en Bruselas de Radio Libertad Constituyente y es también el vicepresidente del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Don José, ¿alguna primera impresión acerca de la película? Bueno, vamos a ver, la película la había visto, por lo cual no tengo, digamos, no tengo una opinión muy clara de la misma porque ya me la hice hace tiempo y no me ha llamado demasiado la atención, ¿no? Lo que sí que he visto que era muy de actualidad era relacionarlo con fenómenos políticos que nos han pasado en Europa este mismo año, el año pasado, ¿no? Como ha podido ser, por ejemplo, la Operación Macron, ¿no? Como una persona, digamos, que sale a patadas, ¿no? de un gobierno, a patadas porque todo lo que intenta no le sale. También es verdad que le habían dejado alguna patata caliente que era complicada de torear, ¿no? Pero el hombre lo intenta, el hombre no le sale nada y a la cuarta vez que mete la pata, pues deciden que es el momento de dimitirlo, ¿no? O te vas o te tiro, él decide irse, ¿no? Y a partir de ahí una persona que, bueno, recibe cierto apoyo de algunos gerifaltes sueltos, ¿no? Se ha hablado mucho de que era una persona que venía apoyada por la banca, ¿no? Etcétera. Y bueno, pues hemos visto cómo pues una persona que tenía una intención de voto, no recuerdo, Gabriel, del 5, del 6%, ¿no? Algo así más o menos. Y cuando todo parecía claro que se lo iba a llevar Fillón, ¿no? Que venía con ganas de reformar, con ganas de cambiar las cosas y sobre todo con ganas de poner los valores de la República, quizá con una orientación ciertamente cristiana, ¿no? Que es de donde venía él, encima de la mesa, pues se hace una operación de estas fantásticas, yo no sé si llevada por actores tan estupendos como Dustin Hoffman o no, ya no lo sé, pero vamos, alguno de esos actores sí me suena, porque vienen de empresas de comunicación conocidas, que han llevado campañas para influir en la Unión Europea, y sé un poco cómo son y de dónde vienen, y bueno, pues te encuentras que esta persona, 4 meses antes de las elecciones, pues no pintaba nada. Yo me reunía con amigos franceses, hablaba con ellos, oye, ¿quién va a ganar? Va a ganar Fillón seguro, ya toca. Ahora ya toca pues la alternancia clásica, ¿no? De la política francesa, ya nos toca eso. Y bueno, resulta que en 3 meses, resulta que, bueno, que este es como el Obama de los Campos Elíseos, ¿no? El tío anda estupendamente, ¿no? Da la mano mejor, mira al infinito. Cuando lo demás tal, él mira con una mirada así de profundidad espectacular. Y bueno, a mí me suena pues eso, a que es de actualidad la película en el sentido de que estas operaciones son posibles todavía, ¿no? Esto, digamos, formulándolo en positivo. Vamos a formularlo quizás también en negativo, ¿no? Cómo se ha encargado, por ejemplo, en España Rosa Díez, que lo decía ayer, lo comentabas tú, Roberto, cómo, por ejemplo, pues el referéndum de Colombia, ¿no? ¿Quién se ha leído lo que se estaba proponiendo en el referéndum de Colombia? Nadie. Pero después de 2 telediarios y de leer 10 minutos la prensa, todos tenemos la opinión formada, ¿no? Comentaba esta mañana con un repúblico gallego, me decía, pero tú lees mucho los periódicos, porque me veía con el Wall Street Journal, el hombre en la mano, me dice, tú no te separas de esto, vas con los periódicos en la mano. Digo, no, los periódicos como mucho 15-20 minutos al día, porque como hagan más de 15-20 minutos al día, dejas de pensar. Y lo poco que has leído en un buen libro de Spinoza, en un buen libro de Aristóteles, en un buen tal, te marean con tanta cifra y con tanto dato y al final no sabes pensar, ¿no? Entonces, bueno, tanto para lo que está saliendo a través de operaciones de esta, no sé si llamarlas de marketing, de genio electoral, no tengo ni idea cómo formularlo, como lo que se logra, las que se hacen en negativo para cargarse a alguien, ¿no? Como consiguen con Putin o con Trump, que lo hemos vivido, o con Maggie Le Pen. ¿Cuánta gente sabe aquí qué programa político tiene Geert Wilders en Holanda? ¿Cuántos lo sabemos? Es decir, Geert Wilders es un señor con el pelo un poco estrafalario, ¿no? Que va rodeado de guardaespaldas todo el rato, que es así muy altote, ¿no?
y que el tío es poco menos que un nazi, ¿no? Que quiere cerrar todas las mezquitas de Holanda, es un tío que es un radical y que tal y igual. Bueno, yo os invitaría a leeros su programa político. Entonces, ¿qué está ocurriendo en la prensa, qué está ocurriendo en la televisión para que digamos que Wilders es un nazi y ya no nos apetece ni mirarnos su programa, ¿no? Su programa, por cierto, de corte liberal de lo más normalito. Estamos entonces en una situación en la que la realidad deja de ser la realidad y es tan solo un espectáculo, como nos lo mostraba la película, que es presentado por los medios de comunicación, y la realidad es esa, el espectáculo. Yo estoy completamente convencido de ello. Es decir, cuando Mamet hace el guión de esa película, que es efectivamente es una comedia, por lo tanto tampoco hay que pedirle más de lo que es, pero está bien construida como comedia, eso podía parecer una caricatura. Yo pienso que hoy, con la inmensa ofensiva de apisonadora mediática que se ha producido en los últimos 20, 25 años, la hipótesis de Mamet se queda corta. Es decir, en estos momentos se puede construir realidad mediáticamente de modo absolutamente impermeable. Es muy interesante lo que acabas de decir sobre Macron. Y efectivamente, en septiembre nadie daba un céntimo por Macron, salvo un columnista español que el 7 de septiembre del año pasado escribió que Macron era el próximo presidente francés. Eso lo escribí, es una columna mía del 7 de septiembre. ¿Por qué? Porque era claro que el equipo de Macron sí había entendido. Y cuando hablo del equipo de Macron no me refiero únicamente a Francia, porque la operación Macron es una operación a escala de Unión Europea. Y es una operación es una operación de la UE, cuya segunda parte vamos a ver ahora en las elecciones alemanas. Macron no ha ganado porque sí. Macron ha sido la apuesta de la Unión Europea en un momento en que la Unión Europea estaba al borde de la descomposición, para tratar de recomponer lo único sobre lo cual puede funcionar la Unión, es decir, el eje franco-alemán. Si Merkel consigue efectivamente un efecto similar al de Macron en Alemania, entonces sí, vamos a ver la entrada en un periodo completamente diferenciado de la UE. No valoro, sencillamente describo. Dicho eso, Macron no es de los mejores actores desde el punto de vista escénico de la política francesa. Yo estaba en la plaza del Louvre cuando Macron hizo la exhibición esa del trayecto desde el segundo patio del Louvre al primero. Vamos a ver, los que habíamos visto el vídeo preparado por François Mitterrand en el Panteón y que teníamos en la memoria y casi ante los ojos el contraste entre las dos imágenes. El contraste era brutal. Mitterrand es probablemente el mejor actor que ha tenido la historia de la política francesa. Perfecto canalla, pero probablemente el mejor actor que haya tenido la política francesa. Macron daba la impresión de un aprendiz en su fase inicial, pero cuidado, es un chaval listo, aprenderá. Da la impresión de que está aprendiendo rápido. Muy rápido. ¿Algún comentario al respecto? No, simplemente señalar algo que yo no pensaba que podía darse en la política francesa, lo cual quiere decir que no la conozco. Y esta sería una pregunta que le haría a Gabriel Albiac. ¿Cómo narices es posible que un señor al que solo vota el 16-17% de la población, de los franceses, en este caso concreto, se hace con todo el poder y el tío se crea una mezcla entre Luis XIV y el general de Gaulle? ¿Cómo es posible que el sistema político francés permita que un individuo al cual no le ha votado el 83% de los franceses esté ahí y además que los medios franceses pues digan, oiga, que no tiene... Porque vamos a ver, Macron tiene legitimidad. Macron tiene legalidad, pero no tiene legitimidad. No es un presidente legítimo. Un presidente al que no le vota el 83% de la población, esa persona no es legítima, aunque sea legal, porque el sistema funciona así. Y yo, la verdad es que me hago cruces, pero sobre todo me hago cruces, y eso lo conoces bien, Gabriel, cómo la prensa francesa no lo denuncia todos los días y a todas horas. Bueno, ya estamos viendo lo que pasa con Trump, porque aquí con Trump están yendo a por él desde el principio. No han aceptado el que haya ganado las elecciones y no lo van a aceptar, no lo van a echar tampoco.
pues luego ya se pueden ir olvidando. Pero le van a seguir dando la vara, con lo cual el tiempo que puede dedicar a gobernar es una cantidad, es un fragmento de lo que podría si no tuviera que dedicar el 80% del tiempo a defenderse de las acusaciones. Y sin embargo, en Europa ocurre, en Francia ocurre justo el fenómeno contrario. Un señor que ha sacado una cantidad irrisoria de votos se hace con todo el poder y la prensa no se lo discute. Como que lo que le están haciendo a Trump se lo podían hacer 100 veces multiplicado por 100 al señor Macron. Y esto sí que, mira, aprovechando que te tengo aquí y no nos vemos, sí que te lo pregunto. Porque tú eso sí que lo conoces. Si Benítez, dos anotaciones muy rápidas para pasarte la palabra. Primero, hay la peculiaridad del sistema francés. Francia es una monarquía electiva. Es una monarquía electiva. De Gaulle buscó hacerlo así, que decir, la Francia de la Quinta República. Es un modelo que ha funcionado soberbiamente, pero que tiene sus contrapartidas. La contrapartida es que la figura simbólica del presidente pasa a ser dotada de sacralidad de un modo casi automático. Probablemente el único caso de pérdida de sacralidad desde De Gaulle hasta hoy, el único, yo creo que el único, ha sido la caída en picado que produjo Hollande durante sus años de presidencia. En el debate con Sarkozy, que ganó Hollande, precisamente porque probablemente tuvo unos asesores espectacularmente buenos, lo ganó precisamente haciéndose el idiota. Es el momento en el que Hollande proclama: ya está bien de hombres extraordinarios que vienen a salvar la patria, yo soy el hombre normal y lo que les ofrezco es la presidencia del hombre normal. Sarkozy se puso furioso. Oiga, miren, ni De Gaulle ha sido normal, ni Pompidou ha sido normal, ni Giscard ha sido normal, ni yo soy normal. Ahí perdió las elecciones. Sarkozy no se dio cuenta de que la épica gaullista no funciona ya en una sociedad que, punto primero, ha perdido prácticamente toda su iniciativa económica, y eso tú lo sabes mejor que yo, a la que el elemento sobre el cual se articuló la economía francesa desde 1848, que es la progresiva intervención del Estado en la economía, se le ha convertido en una rémora, en un lastre que le está llevando a la muerte. El último, naturalmente, ¿qué pasó cuando Hollande pasó a ocupar el puesto que había ganado? Que en los primeros meses de Hollande hundieron a Francia en la ruina, en menos de 6 meses. Hollande había creado una situación económica completamente insostenible, con un efecto inmediato, y es que el Frente Nacional automáticamente empezó a subir. Quienes planificaron la operación de Macron, y en mi opinión la operación Macron no fue organizada solo desde Francia, sino básicamente desde la Unión Europea, jugaron muy bien sobre esas dos bazas. Uno, la desacralización del poder presidencial de Hollande es insostenible y ha hundido a la ciudadanía francesa en un desarraigo. En segundo lugar, el riesgo ligado a la caída de la economía y a la subida del Frente Nacional crea una verdadera psicosis dentro del electorado. Es el momento de jugar con una mercancía específica. Y esa mercancía se jugó muy bien. Y hay que decir una cosa también, y así como lo he dicho antes, que ha sido probablemente el presidente más desastroso de Francia en los últimos años, digo también la segunda parte. Hollande es probablemente el mejor aparachiqui de la política francesa de los últimos años. Cuando Hollande estaba derrotado, tú lo decías, era precisamente la derecha quien iba a ganar las elecciones. Todo el mundo lo daba por hecho. No perdamos el tiempo, estas elecciones son para la derecha. Hollande se engancha en esa operación magistral. Magistral de aparachiqui, digo exclusivamente esos términos, que es tomar a su ministro de Economía, colocarlo fuera del gobierno, fingir que está apoyando para las elecciones a Manuel Valls, y mientras tanto preparar un tapado que intervenga en las elecciones desde fuera, al cual al final el propio Valls acaba plegándose. Hijo, desde el punto de vista de política de Estado, es una verdadera catástrofe. Ahora, en cuanto a astucia de la aparachiqui, ahí me ponen los pelos de punta. Sí. ¿Querías comentar algo? Sí, bueno, yo quería comentar que, bueno, lo de Macron de momento va bien, pero esperémonos a septiembre. La CGT ya ha dicho que viene a por él y que está con las armas cargadas y viene con ganas, ¿no? Y yo luego sí quería decir que ahí sí que estoy un poquito en desacuerdo con mi amigo Roberto, de que esa pérdida de legitimidad
que ha tenido por recibir un porcentaje tan bajo de voto ya le ha costado 4 ministros. Es decir, que un semanario satírico como El Pato Encadenado, de Canard Chainé, haya podido, sacando escándalos, cargarse ya a 4 ministros no está mal. Y aparte se los ha cargado en, ¿cómo se dice?, en apenas unas semanas, y porque venía el veraneo, que el veraneo en Europa ha empezado ya hace unas semanas, ¿no? No sé, yo creo que es una figura, coincido con Gabriel en que, es decir, la Merkel, que ahora mismo se ha convertido en una apisonadora en Europa, necesita que el interior de Alemania no se vea tan claro delante de todos, ¿no? Y entonces eso hay que colocarle un velo de satén, si puede ser, un velo francés, ¿no? Que bonito, que huele bien, ¿no? Que pinta bien. Y cuando lo ha intentado, por ejemplo, con Matteo Renzi, no ha funcionado. Porque Matteo Renzi, pues bueno, era un hombre altote y, en fin, apuesto, o como lo quieras poner, ¿no? Pero poco más. Poco más por mucho alcalde de Florencia que hubiera sido, pero no pasaba de ser un esteta y poco más, ¿no? Había poco fondo y rápidamente cayó, ¿no? Entonces, Alemania, evidentemente, yo coincido con Gabriel, que se da cuenta de que necesita esa fachada política, porque sin esa fachada política los Panzer de la industria alemana se ven venir demasiado, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, estamos en un proceso, digamos, de salvación de la Unión Europea, donde, en expresión de Roberto, que ahora sí que se la robó él, nosotros vamos de monaguillos o menos, ¿no? Creo que es la expresión que utiliza normalmente, vamos de monaguillos o menos, y bueno, pues se va a poner muy interesante, ¿no? Yo por digamos, tratar de reenganchar con la película, ¿no? Yo creo que la película pues sabe apelar al populismo, a ese sentimiento que habéis dicho esta mañana muy bien en vuestra mesa y que ha explicado Pedro Gallego, ¿no? Que habéis comentado de cómo eso de que tú has dicho los sentidos mienten, ¿no? O llamar al sentimiento, pues en el fondo es sacarlo más bajo, ¿no? Que tienes para conseguir una reacción, y en este caso la reacción es que votes en la película al presidente que ya está, o en el caso de la política francesa, evitar que llegue la señora Le Pen con el cuerno y con los rabos, ¿no? Y con el rabo, ¿no? Pues bueno, yo creo que la película no se ha venido que ni al pelo, no sé quién la ha elegido, pero Está muy bien. pero yo creo que venía muy bien en el contexto político en el que nos encontramos, ¿no? Sí, sin duda alguna sí que venía al pelo para el tema que nos ha reunido aquí. Hay una cuestión, cuando me hablaron de la recreación de un programa de la clave aquí en el contexto del simposio, me vino al instante con el nombre del simposio, El consenso político degenera el idioma, un pequeño ensayo que escribió George Orwell al término de la Segunda Guerra Mundial, que se titula Lengua inglesa y política, en el que hace unas observaciones totalmente pertinentes. Es un ensayo muy breve, totalmente demoledor, de cómo la prensa británica y los agentes políticos británicos están manipulando constantemente a la sociedad a través de recursos lingüísticos. Hay una muy breve cita que me gustaría leeros, a ver qué os parece. Dice George Orwell: en el caso de la palabra democracia, no solo no hay una definición acordada, sino que todo intento de definirla es resistido desde todos los ámbitos. Está universalmente admitido que al llamar democrático a un país se le está alabando. De aquí que los defensores de toda clase de regímenes se llamen democracias a sí mismos y teman verse obligados a dejar de utilizar la palabra democracia si ésta quedara limitada a un único significado. Muy a menudo se utilizan estas palabras de forma deshonesta conscientemente. Quien las utiliza tiene su propia definición personal, pero permite que los demás piensen que quiere decir algo distinto cuando las está utilizando. De este modo nos encontramos con que los términos cambian de significado en función de quién es el hablante. Absolutamente. ¿No es eso el diálogo de Babel? Sí, sí, pero eso es la característica de la lengua de los humanos. La lengua de los humanos no es únicamente un transmisor de verdad, es esencialmente un transmisor de fascinación y de dominación. La lengua, antes que un elemento de comunicación, es un elemento de dominio. Y eso, naturalmente, todo aquel que juega con el poder político lo sabe milimétricamente. Tiene la posibilidad de obtener el mando aquel que fija las reglas de la lengua.
Hay una novela reciente en francés justamente que es muy divertida, muy excesiva, incluso en el límite de lo grotesco, pero que está muy graciosamente planteada. La segunda novela de Binet, ¿cómo se llama? La séptima función del lenguaje, que arranca de una situación real, la muerte de Roland Barthes, y a partir de ahí organiza un gran thriller en el cual el leitmotiv es el hallazgo que Barthes habría obtenido muy poco antes de morir, de eso a lo cual los semiólogos llaman la séptima función del lenguaje, es decir, la función sagrada, la función mágica, la función de construir de algún modo realidad. La gracia de la novela es que eso pueda ser resumido en un algoritmo matemático y por lo tanto puesto en manos de un político para convertirse. Es evidente que es una locura, pero es una locura a través de la cual se vehicula, si quieres, una de las obsesiones del político moderno, que es la de hacer un uso totémico del lenguaje, hacer un uso que convierta en esclavos a los que lo escuchan. Y en ese caso, ¿cómo podemos reaccionar? Si admitimos que se está utilizando la palabra, como ejemplificaba Orwell, democracia, de forma totalmente incorrecta, designando algo que todos los que lo están oyendo saben que no es democracia, o aún más grave, quien lo está pronunciando lo hace de forma deshonesta, ¿no cabría en ese caso señalar siempre que eso suceda, eso es incorrecto? Sí, pero bueno, no se escucha. Cuando se dice eso no se escucha. No se escucha, sí. Vamos a ver, el caso más claro que tenemos es esta oligarquía de partidos que tenemos en España, que le han llamado democracia desde el principio. El régimen del 78 era un régimen democrático y es mentira. Es decir, bueno, voy a ir un poco, digamos, unos meses antes del 78. Algo que nos han vendido y les han vendido a todos ustedes es que la transición fue una maravilla que nos llevó de la dictadura franquista a la democracia. Primero, Amando de Miguel, en uno de estos programas en los que hemos coincidido, siempre mantenía una cuestión, es decir, hombre, vamos a ver, el tema de Franco dictador es un tema que está zanjado ya desde hace mucho tiempo entre la sociología y en la ciencia política. O sea, el régimen de Franco no fue una dictadura, fue un régimen autoritario, que es muy diferente. Pero bien, con independencia de esta matización que hace Amando de Miguel, lo que hizo la transición fue justo lo contrario de lo que dicen que han hecho. Nos robaron la democracia y la sustituyeron por una oligarquía de partidos. Y dijeron que además, que ellos la habían traído. Ellos no trajeron nada, lo que hicieron fue robárnosla. Y me explico. Cuando han caído los países, ha caído el muro de Berlín y por lo tanto las democracias populares, que también eran democracias, de los países del este, bueno, todas y cada una han ido a una situación democrática. Dicho en otras palabras, en el año 1975 o el 76, si quieren ustedes, cuando muere el general Franco, España no tenía más que una opción posible, la democracia. Solo una opción, no había otra alternativa, porque la España del año 76 no tenía nada que ver con la España del año 36. Y por lo tanto, como se ha visto después y se ha demostrado en el cambio de regímenes autoritarios o regímenes comunistas a la caída del muro de Berlín, ha sido la democracia, porque no había otra alternativa. Entonces, esta panda de miserables, de los que decía mi amigo Camilo José Cela, que si hubieran tenido vergüenza y honor se habrían pegado un tiro, los padres de la transición, me refiero, nos han engañado a todos los españoles con la ayuda de los medios y nos han vendido de primero que ellos trajeron algo que era automático, que no trajeron nada. Y lo que sí hicieron fue robarnos la democracia e imponernos una oligarquía de partidos sin separación de poderes. Y porque claro, esta mañana me parece que alguien hablaba
del tema de que existe que el Poder Judicial esté separado del Poder Ejecutivo. Nadie habla del Legislativo. El Legislativo aquí son una panda de mindundis que nombran un líder o un grupo de personas alrededor de ese líder en los partidos estatales españoles y los que no son estatales, y se ha terminado la presente historia. ¿Qué poder de decisión tienen los señores que supuestamente representan al pueblo en el Parlamento? Yo tuve una discusión un día bastante fuerte en un programa de televisión, hasta que Moncloa me vetó de todos ellos, con, no me acuerdo del nombre, que ahora ya no está en el PP, que era el número 2 de Murcia. Bueno, sí, bueno, es una persona muy conocida. Pero da igual el nombre. Era una persona muy importante del PP. Y entonces el tío me decía que a él le había elegido el pueblo. Digo, pero bueno, vamos a ver. Pero es que tú me tomas por tonto. ¿A ti qué narices te va a haber elegido el pueblo? No, porque yo soy el número 2 de Murcia. No, vamos a ver. A ti, el señor Rajoy, te puso en el número 2 en la lista de Murcia. Y tú le debes el puesto al señor Rajoy. Y la fidelidad al señor Rajoy. A ti, los votantes murcianos te importan un pimiento. Tú no eres un demócrata ni nada. A ti te han nombrado a dedo. Punto pelota. Bien, bueno, tenemos esta situación. Es que, claro, que vengan estos tíos diciendo, no, es que a mí me ha elegido el pueblo. Pero a ti, ¿qué narices te va a elegir el pueblo? Al pueblo le han dado una lista y ha tenido que elegir entre la lista A, la lista B y la lista C. Y se ha terminado la historia. Bueno, tenemos una situación que daría mucho que sí, pero de todas maneras, y vuelvo a lo de la película, los medios insisten una y otra vez en los españoles que vivimos en una democracia y vivimos en, bueno, exactamente, y que la transición fue la pera limonera que nos trajo la democracia. La transición nos ha traído la ruina. Desde que empezó la transición, el nefasto régimen del 78, en términos económicos, que son los que mejor conozco, España ha estado creciendo por debajo la mitad de lo que hubiera podido crecer si hubiera tenido una democracia de verdad, que era además la única alternativa, y que esta gente nos la robó, porque estos tíos son una panda de ladrones, una panda de corruptos, corrupción además en sentido amplio, porque la corrupción más grave no es que el señor Pujol se haya llevado 3.000 millones, ni que el señor Rato se haya llevado 200, o que el señor Granado se haya llevado 300, o que los sindicalistas de UGT en Andalucía se hayan llevado 800. Eso es la corrupción que sale en los periódicos, la corrupción que aparece en los telediarios, pero eso es el chocolate del loro. Porque si suman ustedes la pasta que se han llevado los corruptos que conocemos y que salen en los periódicos, unos están en la cárcel, otros ya fuera de la cárcel disfrutando de su robo, y los que tendrán que entrar en la cárcel y los que no conocemos, apenas llegaríamos a 12 o 14.000 millones de euros. Y cada año, hoy se lo comentaba un periodista, me lo preguntaba, es que el coste del Estado autonómico representa 100.000 millones de euros de despilfarro. Solamente 36.000 millones de euros en duplicidades entre administraciones públicas. Pero ¿cómo es posible que se permitan duplicidades entre administraciones públicas que cuestan 36.000 millones de euros? ¿Por qué? Pues porque hay trabajando en ellos cientos de miles de parientes, amigos y correligionarios. ¿Cómo es posible que haya 2.500 empresas públicas? 2.500 empresas públicas, casi todas autonómicas y también algunas municipales, que son absolutamente inútiles y que nos cuestan 15.000 millones de euros. Etcétera, etcétera, etcétera. Luego sumen ustedes 17 parlamentos, 17 de todo, más coches oficiales que los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Una cosa escandalosa, que no es que cueste mucho dinero, pero es un escándalo, que yo he tenido un debate con la representante de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, es que no tienen vergüenza esta gente. Ciudadanos levanta como bandera la honradez. ¿Pero qué honradez? Vamos a ver. Lo primero, la primera persona, eso me lo comentó el que es ahora mismo el responsable económico del Ayuntamiento de Madrid. La primera persona que nada más coger el acta de concejala en este caso,
Begoña Villacís, o sea, quiero decirles el nombre, si alguno no la conoce, para que sepáis de qué estamos hablando, porque no tengo ningún problema en decir su nombre. La primera persona en exigir su coche con chofer fue Begoñita Villacís. Pero bueno, ¿cómo tenéis vergüenza? La gente de UPyD renunciaron a ello. ¿Cómo los señores ciudadanos pueden decir que ellos defienden la honradez cuando hay un tercio de niños viviendo por debajo del umbral de la pobreza? Y esta señora o señorita tiene un coche con chofer que cuesta al chofer 40.000 euros y el coche que cuesta lo que cueste. Y luego además tienen un asesor que siempre es un amiguete y tal y no sé qué al que tiene derecho. Eso no sucede en ningún país del planeta. Yo le decía a Begoña, me decir, es que no tienes vergüenza. Digo, mira, el alcalde de Nueva York, que era hasta hace poco Bloomberg, multimillonario, iba en metro a la oficina. En la alcaldía de Nueva York, en Manhattan, no hay ni un solo coche oficial asignado a personas. Hay coches de servicio que utiliza después el alcalde cuando tiene que ir aquí o allá, pero ir a buscar a su casa esto. Bueno, y luego otro lío que tuve con Concepción da Causa, que esta misma persona del Ayuntamiento de Madrid me enseñó los papeles. Esta señora tenía 2 coches y se los dejaba además a los amigos. Y bueno, hacían 100.000 kilómetros al año. Esta señora, los coches oficiales que tenía la señora da Causa, que se agarró un rebote del copón y me mandó una serie de papeles porque la acusé de ello en el Confidencial. Bueno, y esta gente, y le estoy hablando de la gente que defiende la corrupción. La corrupción es eso, porque ahí es donde están las decenas de miles de millones. La corrupción, que hay que acabar con ella, que hay que meter a estos tíos en la cárcel y tirar la llave, que no es de recibo que estos tíos salgan a los 3 años, como el señor Granados, que era un golfo impresionante, esto me lo contó Cristina Cifuentes hace ya muchísimo tiempo, del personaje que era, y ahora el tío sale de la cárcel y no ha devuelto un euro de los 200 o 300 millones que se le atribuyen, y va dando lecciones de ética, y hay programas de televisión y periódicos que le admiten al tío para que vaya contando programas de ética. Bueno, es que es en fin, no tengo palabras, pero bueno, te paso. Extraordinaria es la lucidez que tuvo Antonio García Trevijano para ver esto cuando los españoles llevaban 37 años sin que le celebraran el cumpleaños, ¿no? De repente le traen una piñata al niño, ¿no? Tú ves una piñata allí y dices, coño, cuando le dé el golpe va a caer aquí de todo, ¿no? Me van a traer unas zapatillas, los Hyperman, caramelos, bueno, me voy a poner morado. Y de repente, claro, le das a la piñata y allí te cae una pelota de tenis y dices, joder, yo me estaba esperando más, ¿no? Pero los españoles estábamos con tantas ganas de decir que éramos un país moderno, que éramos un país como Europa, y le quito la E, y que éramos un país, éramos ya lo más de lo más, ¿no? Y que nos merecíamos esa democracia, que bueno, al final decía, bueno, pues oye, me ha tocado una pelotita de tenis y esto es lo que hay, ¿no? Pero todo el mundo se puso contento, ¿no? Y yo lo que me gustaría recordar hoy, sobre todo, el aniversario del maestro García Trevijano, es que él fue una de las pocas personas que tuvo la lucidez suficiente de decir que ahí en la piñata faltaban camisetas, Hyperman y 80 cosas más. Es decir, que aquello no era una democracia, que aquello era un camelo, ¿no? Y él tuvo la lucidez en aquel momento, después de tantos años sin cumpleaños, de decirlo y de denunciarlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo extraordinario, ¿no? Y es extraordinario el que se diera cuenta, por lo menos a mí, que yo cuando veía los programas de La Clave era un chiquillo, y yo decía, este señor que hace callar a los demás y que fuma, ¿no? Fumaba en el programa, ¿no? Me acuerdo. Y que habla tan rápido y que no deja hablar a los demás y tal. Y yo me quedaba así, claro, yo estaba en la universidad, yo me aprendía los libros, digo, pero qué tonterías dice este hombre, ¿no? Y claro, luego lo ves con los años, según te va viendo el sentido común, ¿no? Porque en mi caso, desde luego, el poder compartir, digamos, esta aventura del MSRC con vosotros, yo por lo menos en mi caso, y hay gente que me conoce aquí de hace muchos años, a mí no me ha venido por listo, o sea, a mí me ha venido por prueba-error. Es decir, que yo pensaba en un momento dado, esto es cosa de derechas y de izquierdas. Yo quiero que salgan unos o que salgan los otros, ¿no? Luego dije, pues no, esto es que se han equivocado de líder. Que es que el líder que han puesto, este tío es un burro, y en cuanto pongan a Pepito, todo esto va a cambiar. Cuando me ponían a Pepito, y yo votaba a Pepito, digo, Pepito es que se equivoca, porque tiene que hacer políticas, en plural, ¿no?
los hospitales tienen que ser públicos o tienen que ser privados o tiene que ser lo contrario, ¿no? Y resulta que Pepito al final hacía lo que yo quería y aquello seguía siendo un asco. Y al final dije, pues es que el problema es que los partidos son unos golfos, ¿no? Y roban y tienen redes clientelares y tal. Digo, UPyD, Ciudadanos, Podemos, lo que sea, ¿no? Y puedes caer en el reformismo o pensar en el reformismo, ¿no? Yo he pasado por todas esas etapas, o sea que he sido más burro imposible. Y sin embargo, claro, llega un momento en el cual, en el momento que la iluminación, digamos, de esos conceptos te viene delante, dices, pero bueno, es que esto es una tomadura de pelo. Y yo creo, y me repito, que lo que es impresionante es que un señor lo viera en el año 78, cuando nos había caído la pelota del tenis de la piñata, ¿no? Y que mientras el resto aplaudíamos así, y por lo menos mis padres, mi familia, la gente que yo conocía, pues había gente que tenía la clarividencia de darse cuenta que esto era una tomadura de pelo. O eso es por lo menos lo que yo creo que es extraordinario. Hay una cuestión que no quiero dejar pasar la oportunidad para introducirla, que es la siguiente. El hecho de que el consenso político es la manifestación de una única línea de pensamiento acaba generando abusos lingüísticos, que son los que han provocado que estemos aquí este fin de semana, que son rápidamente compartidos por la élite política. En cuanto alguien dentro de la élite política utiliza una expresión determinada, eso de inmediato se propaga como la fama, que decía Virgilio que era la más veloz de las plagas. Entonces, de la élite política pasa a la intelectual, a los medios de comunicación, y de ahí pasa a la población, que la asume de inmediato porque le presume autoridad a aquellos agentes de donde proceden esas expresiones, les presume autoridad, les presume legitimidad para el uso de esa expresión, la dan por válida, no la cuestionan, y de repente todo el mundo está utilizando una misma expresión. Eso ha sucedido, por ejemplo, con la expresión derecho a decidir, que han puesto de moda en Cataluña los separatistas. ¿Qué os parece este hecho de que una expresión derecho a decidir, que no significa nada, que es expresiva de un derecho que es inexistente, de repente forma parte de la jerga de todo hijo de vecino y de cualquier viandante? Bueno, es que tú lo has sugerido, pero es esencial decirlo. El concepto, la categoría de consenso no es una categoría de sociedad moderna, de sociedad posterior a las revoluciones burguesas. El consenso es una categoría de ancien régime y, naturalmente, el consenso puede producirse en la medida en que el poder es manifestación de Dios, en la medida en que el poder se ejerce en el nombre de Dios. Y, naturalmente, la figura trascendente, el elemento trascendente que legitima el poder, se convierte automáticamente en lo que legitima la unidad del discurso. Tras la desacralización de las sociedades modernas, yo me temo que el siglo XX ha ido reinventando lentamente un magnífico sucedáneo de la divinidad, y que ese magnífico sucedáneo han sido precisamente los grandes medios de comunicación de masa. Los totalitarismos son completamente inseparables del ascenso de los dos grandes medios de ese momento, la radio y el cine. La inversión en cine y en radio, tanto de Stalin como Hitler, es extraordinaria, y hay que decir que consiguen obras maestras absolutas de la capacidad impositiva. En la actualidad estamos en un momento sumamente interesante, porque no se requiere ya un Eisenstein para generar convicción, consenso. Basta pues una Belén Esteban, quiero decir, basta lo más trivial del lenguaje cotidiano. Porque naturalmente en el grado cero de la lengua, en el grado de trivialización completa, no hay ya posibilidad ninguna de plantear preguntas. Las preguntas están respondidas a priori. Y naturalmente que tú decías, cuando democracia es cualquier cosa, es que ya el término no significa nada. Pues claro, los que tenemos una cierta edad, como es el caso de Centeno o el mío, sabemos perfectamente que el franquismo jamás se definió como otra cosa que como una democracia orgánica, naturalmente. El término democracia se ha pasado a convertir en un comodín universal.
Por eso hay que ser extremadamente cuidadoso y cuando se utiliza ese término determinar exactamente qué demonios es lo que se está diciendo. Porque, se lo digo sinceramente, utilizar términos en los que todo el mundo parece estar de acuerdo es precisamente generar las condiciones de malentendidos que a la larga son mortales. El caso de la transición española es absolutamente claro. Y sí debo decir una cosa, vamos a ver. Quienes lucharon contra el franquismo en los últimos 20 años del franquismo, fuimos, por un lado, los comunistas, y por otro lado, este personaje extraordinario y anómalo que es don Antonio García Trevijano. Pero olvídense ustedes, ni socialdemocracia, ni liberales, ni demócratas cristianos, ni nadie. Quienes se pudieron años y años de cárcel, y eso es un hecho, más allá de antipatías o simpatías, son los militantes comunistas. Y Antonio, que no fueron años, pero fueron... Exacto, cuando era ministro del gobierno de Carlos Sainz Navarro. Las primeras elecciones, que el PSOE, que estuvo 40 años de vacaciones, pues se acaba barriendo. Pero bien, has dicho una cosa, y esta ya va a ser mi última intervención, porque creo que Albiac y yo nos tenemos que marchar en 10 minutos. Vamos a ver, el tema del derecho a decidir es algo mucho más grave, no es una palabra ni nada. El tema del derecho a decidir, que es algo que no existe, el hecho de que esto haya calado tanto es simplemente que hay una serie de traidores, por un lado, estoy refiriéndome a los separatistas, catalanes y vascos. Lo que pasa es que a los vascos se lo han puesto de una manera tan impresionante, porque claro, es que el tema de los vascos es que se llevan el dinero por arriba, por abajo y por el revés. Es que la gente no sabe lo que es el concierto vasco, que no es solamente los 1.000 millones que le ha dado Rajoy para eso, es el chocolate del loro, eso es otra cosa muchísimo más gorda. Pero en fin, no voy a entrar en eso ahora. Pero los culpables principales, y ahora el culpable principal, esto lo empezó Zapatero. Zapatero, cuando en un momento determinado este indigente mental dice que aprobará lo que apruebe el Parlamento catalán. ¿Pero cómo que vas a aprobar lo que el Parlamento catalán si tú eres el presidente de España y los intereses de España no son coincidentes con los de Cataluña? ¿Quién eres tú para hacer eso? El problema es que tenemos ahora mismo a un presidente que es un auténtico, bueno, primero, es un cobarde patológico, y que ha incurrido ya en varios delitos penales. El tema de Rajoy es que es de una desesperación tremenda, porque claro, que este tío siga tragando quina con lo que están haciendo los catalanes y les siga pagando el sueldo, es que manda narices, Bien, el señor Rajoy, una de las cosas que me dijo Montoro cuando me explicó qué es lo que iban a hacer cuando ganaran las elecciones, cosa que era obvia 3 meses antes. Una de las cosas que me dijo, dice, porque yo le comenté, el tema autonómico está absolutamente desmadrado. Y dice, no te preocupes, Roberto, porque vamos a mandar los hombres de negro. Los hombres de negro se llamaban entonces en la Unión Europea a que cuando un país no cumplía, le mandaban una serie de personas para que obligarle a cumplir. Y entonces lo que me dice Montoro es, aquellas comunidades autónomas que no cumplan los objetivos de déficit, las voy a intervenir. Y eso es bastante obvio que era el pensamiento que tenía Montoro en aquel momento. Ganan las elecciones, llega el mes de enero, llega el mes de febrero y se sigue publicando, y si alguien tiene la curiosidad, pues podrán ver en una hemeroteca cómo se sigue hablando por parte de Montoro, hinchando pecho y diciendo, les voy a mandar los hombres de negro. Llega la primera semana del mes de marzo del año 2012 y convoca Montoro en Madrid a todos los presidentes autonómicos. Los presidentes autonómicos vienen literalmente ciscándose en los pantalones, y en las carteras una serie de recortes importantes de gasto, porque pensaban ingenuamente que iba en serio. En un momento determinado, que no sé cuándo ocurre ni cómo ocurre, el miserable cobarde de Rajoy dice, no dejaré caer a ni una sola comunidad autónoma. Y este tío, en vez de hacer lo que Montoro
dijo que iba a hacer, Montoro se la envainó porque tenía razones personales que no voy a entrar ahora a describir para continuar allí, porque eso para él era un negocio muy grande por otro tipo de razones que no son ahora del caso. El señor Rajoy coge y en vez de obligar a cumplir los objetivos de déficit, les empieza a dar dinero, nuestro dinero, les ha dado 220.000 millones de euros y a los catalanes 70.000 millones de euros desde entonces, a interés cero, y además no lo van a devolver nunca. Bueno, dentro de este contexto, a Cataluña, que se lleva mucho más, porque Cataluña es el 19% del PIB español y no se lleva el 19% de los 200 y pico mil millones, que serían 40 y tantos mil. Se lleva casi el doble, 70.000 millones. Pues este miserable cobarde ha estado financiando, desde entonces, día a día, año tras año, con nuestro dinero, a los secesionistas catalanes, que no han hecho ocultación en ningún momento de que estaban preparando un acto de secesión. Permite el incumplimiento continuado de la ley en Cataluña. La ley en Cataluña no rige en absoluto. Si estuviera aquí don Antonio, podría decirle, son los artículos, incumplen los artículos 546 y siguientes del Código Penal. Por eso, Rajoy tenía que haber sido procesado. Llega el 9N y este señor dice por activa y por pasiva que no se va a celebrar el referéndum del 9N. 3 días antes dice no se celebrará el referéndum del 9N. Y el referéndum del 9N se celebra. ¿Y qué hace Mariano? Se mete debajo de la mesa de camilla, este cobarde. Y ahora les ha dejado, bueno, han seguido enloquecidos, lo que además se ha visto claramente, cosa que otros habíamos visto, pero que ahora está a la vista de todo el público. Lo que quieren es un Estado totalitario, donde quieren controlar a la policía, una policía a los museos de cuadra, que ya me contarán, no tiene media bofetada. Pues claro, es que dice, no, es que, ¿qué van a hacer? Pues, ¿qué van a hacer? Pues oye, si es que no hace falta nada, se le quita la autonomía a ustedes, que no tengo muy claro si es el artículo 155 o habría que hacerlo en el Senado, porque ahí hay diferentes opiniones, pero vea lo mismo. Le quita la autonomía como Tony Blair se la quitó a Luxer. Y no pasa nada, de nada, porque estos tíos, insisto, no tienen media bofetada, que dice, van a mandar los tanques. ¿Pero qué tanques? ¿Pero qué vamos a mandar los tanques, desgraciados? Si es que no tenéis media bofetada, con mandar media compañía de la Guardia Civil el tema está arreglado. Os cogeamos a todos y los encontramos. Bueno, Mariano dice, yo haré que se cumpla la ley, pero ¿cómo tienes las santas narices de decir que se cumpla la ley, miserable? Si llevas desde el año 2013 que permites que se incumpla la ley todos los días y no haces nada, no mueves un dedo. Y cuando tú tienes que mover algo, vas y dices que te hagan un informe no sé quién, o que el Tribunal Constitucional opine no sé quién. Las sentencias del Tribunal Constitucional se las pasan los sediciosos por donde se las pasan. Claro, estos tíos se han envalentonado, como ven que no tienen equipo en el otro lado, pues nos están metiendo todos los goles. Vamos a ver qué pasa. El tema verdaderamente es absolutamente gravísimo. Dice, estoy dispuesto a negociar con Cataluña, pero ¿tú qué tienes que negociar con Cataluña? Vamos a ver, ¿qué tienes que negociar con Cataluña? No tienes que negociar nada, es una provincia, una región española como la demás. Además, ¿van a permitir acaso los catalanes en el derecho a decidir? En el derecho a decidir. ¿Van a permitir si Lérida, que Lérida no votaría jamás la separación de España, va a permitir que se separe de Cataluña o Tarragona? O la ciudad de Barcelona. ¿A que no lo van a permitir? O sea, que Lérida no tiene derecho a decidir dentro de Cataluña. Y ellos, que son unos mindundis, tienen derecho a decidir frente a todos los españoles. Bueno, simplemente decirte, el problema no es un problema aquí de lenguaje, es un problema muy serio y que tenemos a un presidente de gobierno que es un presidente de gobierno indigno y que antes o después tendrá que ser procesado por alta traición. Muy bien. Todos tienen ya que marcharse, así que damos por concluida esta sesión de La Clave. Muchas gracias a todos.